Lo primero de todo, gracias a todas por venir, porque sin vosotras no podríamos hacer este evento, no habría público y Mario aquí nos sentaríamos y no tendríamos nadie para que nos escuchase. En segundo lugar, gracias a Mario, porque dentro de su apretada gira con la presentación del libro, desde Valparaíso, Santiago, en Chile, ahora tiene también Córdoba la semana que viene, el fin de semana está en Madrid, Rivas, en el Museo Antropológico, bueno, pues fue él quien me escribió hace ya bastante, 3-4 meses, que no estuvo presentes, y nos dijo que quería participar aquí, venir a un acto, porque el pasado acto que hicimos hace 1 año y medio, 2, en San Lorenzo tuvo muy buena acogida, entonces bueno, pues esta vez hemos decidido hacerlo en Escorial y así también potenciar nuestro pueblo. Y luego también gracias al Ayuntamiento de Escorial, a los trabajadores, a los concejales aquí presentes por asistir y por las facilidades dadas, ha sido todo bastante fácil. Quien no conozca a Mario, bueno, así brevemente, tiene un currículum muy extenso, que se mete en Wikipedia, pero bueno, es licenciado en periodismo, doctor en Historia por la Complutense, profesor invitado de la Universidad de Chile, asesor cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, ha escrito en algunos de los principales diarios del mundo, pero por ejemplo voy a citar solo 2 países así, España en El País, El Mundo, La Razón, Público, o en Chile en El Mercurio, o en El Siglo. Antes de empezar de que empieces a hablar, me gustaría hablar un poco, pero muy poquito. Creo, bueno, me los he leído, entonces puedo hablar, me los he leído hace muy poquito, porque salieron hace muy poco también. Creo que son 2 libros que nos ayudan a conocer muy bien qué fue Chile hasta el golpe de Estado. Creo que el libro, La Allende, no desveló nada, se retrata a finales del siglo XIX, con los otros de Allende, empieza a contar, y cómo explican un proceso político entre los dos, a través de 2 personajes, que es la vía chilena al socialismo, pero él lo explica a través de los 2. Para mí el principal protagonista de los 2 libros es el pueblo chileno, como la clase trabajadora articuló un proyecto político que, bueno, pues tuvo las consecuencias que tiene y que desgraciadamente hace 50 años realizó el golpe de Estado totalmente bajo. De Víctor Jara, pues a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que si decidís leer el libro, su faceta no solo de músico, un músico que hemos conocido todos a lo largo de generaciones y generaciones a través de sus letras, sino, por ejemplo, su faceta de director de teatro, su familia, cómo trataba a su pareja, cómo se enamoró de su profesora, cómo formó una familia y cómo su mujer, después de su asesinato, salvó la vida. No voy a contar por qué, cómo lo hizo, pero se dedicó a contar lo que había sido el golpe de Estado, lo que estaba pasando en Chile y a honrar la memoria, no solo de su marido, sino de miles de chilenos, porque la historia de Joan Jara y la de su pareja es la de muchos chilenos, desgraciadamente. De Allende, la vida de Allende, del compañero presidente, ¿no?, que dirían en aquel momento, es una vida de muchas vidas. O sea, Allende fue padre, fue político, fue médico, fue masón, fue congresista, fue senador, fue ministro de Sanidad, fue 4 veces candidato a la presidencia del gobierno, que él decía, de lo jocoso, ¿no?, que en su tumba pondrá aquí ya hace un candidato a la presidencia del gobierno, fue presidente de Chile y creo que desde el 11 de septiembre de 1973 se ha convertido en un símbolo para toda la izquierda. No podemos entender la izquierda latinoamericana y los procesos antiimperialistas sin entender la figura de Salvador Allende. Creo que en este momento, hablar de Allende, honrar de lo que pasó aquel 11 de septiembre y todo lo que derivó después con el golpe de Estado de Chile, de Pinochet en Chile y las doctrinas del neoliberalismo que nacen ahí, significa honrar su memoria, honrar una memoria democrática y honrar a un demócrata. Porque hasta la noche de antes, como que cuenta muy bien Mario, Allende buscó cómo entenderse con la oposición, cómo evitar un derramamiento de sangre y una guerra civil. Entonces, creo que es muy importante leer este tipo de libros para ayudarnos a entender otros momentos históricos. Y de esos momentos históricos llegar a entender momentos que tenemos o situaciones que tenemos a día de hoy. No me voy a entretener más porque yo no he escrito ningún libro y creo que quien tiene que hablar es Mario, que ha hecho un gran esfuerzo en completar la agenda para estar aquí con todos nosotros. Gracias, Pablo, buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Unidas El Escorial por invitarme a presentar hoy los 2 últimos libros que he escrito este año. Hace 2 años, con el libro de Pasionaria, nos cayó un diluvio universal y hoy hace una tarde radiante, ¿no? Gracias también al Ayuntamiento de Escorial y a la biblioteca por acogernos aquí en esta sala tan magnífica. Bueno, pues ya sabéis, acaban de cumplir 50 años del golpe de Estado en Chile, una fecha importante en la historia del siglo XX, por supuesto la fecha más importante en la historia de Chile en el siglo XX, unos hechos que conmovieron al mundo, que conmovieron a las personas de izquierda, que conmovieron a los demócratas de
de Chile, de América Latina, de Europa. Para muchas personas jóvenes y mayores de los años 70, el golpe de Estado en Chile es como si hubiera pasado en España, Francia o Italia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos actos estos días en distintas partes de España, de Europa, de América Latina? ¿Por qué la figura de Allende convoca en tantos lugares del mundo fuera de Chile? Bueno, es algo impresionante que uno se pregunta cómo es posible que se recuerde de esa manera a un presidente de un país tan lejano geográficamente como Chile, ¿no? A esa pregunta voy a tratar de responder. También como la figura de Víctor Jara reúne a la gente. En España, por ejemplo, hubo el 15 de septiembre en el local de UGT de Madrid un concepto bellísimo recreando el vídeo de guitarras de Víctor Jara, que se hace en Chile, una puesta en escena extraordinaria. En Barcelona hubo el domingo en la Merced también un concierto con artistas chilenos y españoles y catalanes muy bonito. Bueno, Allende y Víctor Jara son dos de las personas que representan ese proceso del gobierno de la vida popular, de la vía chilena al socialismo. Sus vidas confluyen en diferentes momentos y sobre todo a partir del año 70. Allende nació en 1908 en Santiago de Chile, en el seno de una familia burguesa acomodada. Su padre era abogado, llegaría a ser notario, era amigo de algunas de las personas más importantes del Chile de la época, por ejemplo, el que sería presidente Arturo Alessandri Palma, presidente a partir del año 20 y el año 32, y era una persona, el papá de Allende, Salvador Allende Castro, que estaba acostumbrada a relacionarse con esas élites de primero Santiago de Chile, después Tacna, una ciudad donde Allende vivió los 10 primeros años y que hoy pertenece a Perú desde el año 29, Valdivia, Santiago, Valparaíso, y la madre de Allende era doña Laura Gossens Uribe, era hija también de una familia de la oligarquía chilena. Allende tuvo, desde que tenía 5 o 6 meses de vida a su lado, una campesina, la mamá Rosa, que fue su nana, como dicen en Chile, su cuidadora, ¿no? Y fue una mujer a la que Allende quiso como su otra madre. Cuando murió la mamá Rosa en el año 72, bueno, en el libro lo cuento, ¿no? La reacción de Allende es como si hubiera muerto a morir su madre, que había fallecido en el año 64. Su infancia no tiene nada de peculiar, vive 10 años en Tacna, después en Valdivia, Santiago, y empieza a marcar el rumbo de su vida cuando el año 23, 24 llegan a Valparaíso, y él empieza a estudiar en un instituto, en Chile se llaman liceos, a los institutos de secundaria, el Liceo Eduardo de la Barra. Allí iba desde su casa en Viña del Mar, imagino en transporte público, a ese liceo, Eduardo de la Barra, y cerca del liceo tenía su taller un carpintero anarquista italiano llamado Juan de Marchi. Como leeréis en el libro, y veréis pronto una serie de televisión española que se llama Los 1000 días de Allende, que hoy se ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, que va a emitir televisión española, sale en el primer capítulo Juan de Marchi, un personaje legendario, del que ya hay un libro publicado en Chile, un personaje legendario porque Allende, cuando le entrevista a Regis Debray, el filósofo francés, en enero del año 71, le pregunta cómo una persona de su origen social es un revolucionario, él se remite a la figura de ese obrero anarquista italiano, Juan de Marchi, militante de la IWW, International Workers, Trabajadores Industriales del Mundo, al que su sindicato estaba federado, ¿no? Y dice que de Marchi le enseñó a jugar al ajedrez, le prestó libros, le habló de la lucha de los trabajadores y sobre todo le explicó los conceptos, porque Allende nunca fue un gran lector ni un gran teórico. Explicó los conceptos de la lucha de clases, de la conciencia. Bueno, esa fue la primera semilla, una gota libertaria que quedó en Allende, que explica muchos episodios de su vida, incluso como presidente de la República, la reacción contra el dogmatismo. Yo la interpreto en parte por esa relación que tuvo con De Marchi, que además después se traslada, cuando él está estudiando medicina en la Universidad de Chile a partir del año 26, se traslada a su trabajo como médico voluntario, como estudiante de medicina voluntario, en consultorios de los sindicatos anarquistas. Tuvo una relación con el movimiento obrero anarquista que era muy importante en Chile, como en España también, en el primer tercio del siglo XX. Después ingresa, después de hacer el servicio militar de manera voluntaria, ingresa a estudiar medicina en el año 26 en la Universidad de Chile, en un momento en este país de anarquía política, de inestabilidad. Hay una dictadura de un coronel Carlos Ibáñez similar a la de Primo de Rivera en España en la época, y Allende, como estudiante de medicina, participa en algo que los chilenos que están aquí saben que fue muy importante y que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile era una universidad con sedes en varias ciudades del país. La dictadura acabó con eso, hoy solo hay en Santiago, pero tenían sedes a lo largo del país.
Y había una federación de estudiantes que fue una cantera formidable de dirigentes políticos, no solo de la izquierda, pero sobre todo de la izquierda. Esa federación de estudiantes, la FECH, se crea en el año 6 y llega hasta el día de hoy. El actual presidente Gabriel Boric de Chile fue presidente de la FECH el año 2014, Camila Vallejo, antes que Gabriel Boric. Y así, a lo largo de generaciones, Allende fue vicepresidente de esa federación de estudiantes que luchaba contra esa dictadura que cae en julio del año 31. El dictador tiene que salir del país y hay un periodo aún de más inestabilidad, porque incluso en junio del 32 se proclama una república socialista en Chile que dura 12 días. La primera república socialista de América es un experimento que dura menos de 2 semanas, pero que está protagonizado por militares nacionalistas con ideas revolucionarias, entre ellos un oficial de aviación llamado Marmaduke Grove, que será el gran caudillo socialista durante los 10 primeros años de vida del Partido Socialista. Eso pasa en junio del 32, Allende tiene 2 juicios, según contó también a Regis Debray, fue expulsado temporalmente de la universidad, pero logra acabar los estudios aquel año 32, que es cuando nace en Santiago de Chile Víctor Jara, en el seno de una familia de campesinos sin tierra, hijo de Amanda Martínez y de Manuel Jara, tenía 4 hermanos mayores, y esa familia se traslada con Víctor, recién nacido, al sur de Chile, cerca de Chillán, donde trabajan en latifundios, primero allí y después más cerca de Santiago, en Lonquén. No se puede entender a Víctor Jara, su condición de creador, sin sus orígenes campesinos. Tocaba la guitarra como tocaban la guitarra los campesinos de la zona del sur de Chile, Chillán, eso lo dicen los que saben de guitarra, que no es guitarra. Y sobre todo en esos años de infancia, con enormes privaciones materiales, en casas muy modestas, con suelo de tierra, sin agua potable, por supuesto, ni luz eléctrica, Víctor recibe de su madre un verdadero tesoro. Su mamá, doña Amanda, tocaba la guitarra en las reuniones campesinas, en los funerales, en las bodas, y de manera espontánea, no prevista, le va transmitiendo a Víctor ese legado de las canciones campesinas que él entenderá después, en los años 50, cuando conoce a Violeta Parra o a Margot Loyola, que es eso que está tan en boga en aquel momento, años 50, del folclore en Chile. Eso Víctor lo conoce desde su infancia y recuerda en las entrevistas que cito en el libro que de los recuerdos más bonitos de aquella etapa es las reuniones de los campesinos bajo las estrellas, deshojando el maíz, el choclo, como se dice en Chile, y cantando canciones, ¿no? Y él se quedaba dormido en el regazo de su madre. Esa familia se rompe porque el padre los abandona y llegan a Santiago en torno al año 42. Son parte de ese enorme éxodo rural que llega a las grandes ciudades y sobre todo a la capital de Chile, y miles de campesinos o de obreros de las sanitarias del norte que llegan a la gran ciudad. Ellos llegan a la zona de Estación Central, donde está la gran estación de ferrocarril en Chile, y su madre alquila un pequeño restaurante en un mercado de fruta y verdura en la Vega Poniente. Víctor va a la escuela, ya había ido a la escuela en Lonquén gracias a su mamá. Su papá quería que trabajara en el campo, pero fueron a la escuela, acaba los estudios primarios en Santiago y estudia contabilidad durante algunos años porque su madre quería que le llevara las cuentas del pequeño negocio. Su madre fallece en torno a cuando él tiene unos 15 años y la familia se rompe definitivamente. Él tendrá relación con algunos hermanos, pero viene un periodo muy difícil, de gran desorientación. Él participaba de la acción católica en torno a una parroquia que queda cerca de su casa e ingresa durante 2 años en un seminario en la ciudad de San Bernardo, unos 10 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Allí está 2 años y ese periodo es importante porque participa del coro del seminario. Eso será decisivo cuando, después de salir del seminario y de hacer el servicio militar, ve en un periódico que hay un anuncio de pruebas para ingresar en el coro de la Universidad de Chile, uno de los más importantes del país, porque iban a estrenar en el Teatro Municipal el gran teatro, como el Teatro de la Ópera en Madrid, el gran teatro de Chile. Iban a representar en agosto del año 54 Carmina Burana, una ópera donde Víctor es admitido en ese coro y canta en ese teatro tan impresionante, ¿no? Bueno, es el inicio de un mundo nuevo para él, algo que no estaba previsto, que el hijo de unos campesinos sin tierra pudiera participar de ese coro y después de una compañía de mimos muy importante de Enrique Noisbander. Y en abril del año 56 él entra, logra pasar las pruebas para entrar como alumno de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. La Escuela de Teatro Experimental, un teatro vanguardista creado en Chile en el año 41, con la aportación también de refugiados republicanos españoles que habían llevado el Winnipeg, que es el barco de Neruda. Bueno, es algo
un teatro muy avanzado. Ahí participaban como profesores y como alumnos, como profesoras y alumnas, la mejor generación de teatro de la historia en Chile, ¿no? Rodolfo Parada, Bélgica Castro, Pedro de Navarra, a compañeros de Víctor como Alejandro Sibequín, Nelson Villagra. Y Víctor tiene no solo la matrícula es gratuita en esa universidad pública, sino que además tiene una pequeña beca y recibe alimentos de Cáritas y tiene que dormir muchas noches en los camerinos del teatro porque no tenía ni siquiera un lugar donde dormir. Tuvo la solidaridad de sus compañeros, pero él ingresa en ese año 56, se forma 3 años como actor y después 3 años como director. Y de manera paralela, hasta el año 58, Víctor ingresa en las Juventudes Comunistas y ingresa en el conjunto folclórico Cucumén, con el que recorre Chile y Europa en aquellos años. De manera paralela, esa etapa de Víctor en el teatro no se entiende si no recordamos que el año 38 en Chile triunfa el Frente Popular. Se había creado el año 36, 10 días después del triunfo del Frente Popular en España, se crea en Chile, y ese Frente Popular va a las elecciones con un maestro del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda, que ganó la elección el 25 de octubre del año 38 por 4.000 votos al candidato de la derecha, y que es el primer presidente progresista que tenía Chile en más de 100 años de historia republicana. En esa campaña del Frente Popular, Allende es el jefe de la campaña en Valparaíso. Era diputado del Frente Popular y del Partido Socialista del año 37, y el principal representante de los intelectuales que apoyan al Frente Popular es Pablo Neruda, que ha regresado de España en el año 37, que publica en noviembre del 37 en Chile el gran poemario España en el corazón, dedicado a la lucha de la República, y que funda en Chile, en la réplica de la Alianza de Intelectuales Antifascistas de España, la funda en Chile, y con otros grandes intelectuales son parte muy importante del triunfo del Frente Popular. Ese gobierno despliega una política económica muy importante en Chile, crea la Corporación de Fomento de la Producción después del terremoto del Millar del año 39, y sobre todo alienta esa política cultural que da pie a la creación de la Escuela de Teatro Experimental, por una escuela de danza moderna en la que es profesora Joan Turner, una bailarina británica que ha llegado a Chile en el año 54, casada con un bailarín y coreógrafo, Patricio Buster, su primer marido, que después era la esposa de Víctor desde el año 65. Allende tuvo un papel muy importante en el Frente Popular porque en el año 39, en septiembre, el presidente Aguirre Cerda le nombra ministro de Salud y despliega una política muy interesante, una política sanitaria muy interesante, porque tiene la concepción de la medicina preventiva. Dice una gran cantidad de artículos y de discursos que es más importante para las clases populares unas medidas de higiene adecuadas o una alimentación adecuada que empezar a repartir medicinas para corregir enfermedades que ya están presentes. Se preocupó siempre como diputado, como ministro y como senador de la aprobación de leyes que beneficiarán a los trabajadores. Por ejemplo, cuando en el año 52 se crea el Sistema Nacional de Salud, que es un proyecto que nace de una reforma legal propuesta por Allende en el año 39-40. Fue importante también el desarrollo de medidas favorables a las madres trabajadoras, a los niños de las capas populares y todo un gran trabajo como legislador. Allende solo fue el secretario general del Partido Socialista de Chile durante 1 año y medio en su vida. Él había sido de los fundadores del partido en el año 33, pero solo fue su secretario general entre enero del 43 y agosto del 44. Y es un periodo interesante en la Segunda Guerra Mundial, porque en aquel momento el Partido Comunista de Chile tenía una alianza estratégica con el Partido Radical, con el Partido del Centro hegemónico entonces, y Allende plantea a los comunistas ya en el año 43-44 una alianza de la izquierda con un programa político común para disputar la presidencia de la República. Esa propuesta no cuajará hasta el año 51, cuando Allende por primera vez es designado candidato presidencial de la izquierda y tiene el apoyo del Partido Comunista. Antes, en el año 48, el gobierno del presidente Gabriel González Videla, el último gobierno radical del Partido Radical, ilegaliza el Partido Comunista con una ley llamada de defensa permanente de la democracia. Son los inicios de la Guerra Fría. En Europa Occidental caen los gobiernos de coalición antifascista, en Italia, Francia, Bélgica, y en Chile, que había un gobierno con los comunistas por primera vez, ese presidente ilegaliza el Partido Comunista, detiene a centenares de militantes que son recluidos en un campo de concentración en el norte, en el campo de Pisagua, que después visitará
la dictadura de Pinochet. Allende, como senador, habla en junio del año 48 para repudiar esa ley que perseguía a los comunistas y dice que estaría en contra de cualquier ley que persiguiera a los comunistas, a los conservadores, a los liberales o a los socialistas. Y en ese discurso, que es muy importante, plantea también su distanciamiento de la Unión Soviética, el modelo soviético del que señala las cosas que le separan. Tuvo una relación cordial, digamos, larga con la Unión Soviética, de reconocer la contribución de la URSS en determinados momentos a la ayuda de los pueblos del tercer mundo, Vietnam, sobre todo en los años 60 y 70, pero también Allende condena la invasión nuclear en el 56 y posteriormente a la Checoslovaquia en el año 58. Viajó a la Unión Soviética, por ejemplo, en el año 67, a la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Revolución, y después como presidente de la República en diciembre del año 72. Esa primera campaña de Allende del año 51, él queda en último lugar, solo obtiene el 5% de los votos, la izquierda está muy dividida en aquel momento, el Partido Socialista fraccionado en dos partes, el Partido Comunista ilegalizado y perseguido, y un gran temor a la represión en lo que eran las bases sociales de la izquierda. Pero esa primera campaña es el embrión, la semilla de un proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas que desembocará en el año 70 en el triunfo de la Unidad Popular. En el año 53 se crea la Central Única de Trabajadores, que aglutinaba a todos los trabajadores de cualquier orientación política. El Partido Socialista se reunifica en el año 56 y en el año 58 Allende, en su segunda candidatura, queda solo a 34.000 votos de ganar la elección presidencial. Imaginaos, en plena Guerra Fría, el candidato de la izquierda de Chile obtiene más del 28% de los votos y es el candidato más votado por los hombres en aquella elección. En Chile votaban hombres y mujeres en una semana, por tanto se puede ver muy bien la orientación del voto según el género, ¿no? Y bueno, queda a 34.000 votos de la moneda. En aquella campaña electoral de Allende, larguísima, las campañas en Chile duraban entonces más de un año. Incluso la campaña electoral de Allende para septiembre del 64 empezó en enero del 63. Imaginaos en un país como Chile, con esa orografía, 4.000 kilómetros de Arica a Magallanes, lo que eran aquellas giras de Allende con un ferrocarril que tardaba 24 horas a recorrer 1.000 kilómetros, o Chiloé, las islas, bueno, eran campañas por tierra, mar y aire, ¿no? En esa campaña del 58, Víctor Jara participa con el conjunto Juvenil en algunos mítines de la candidatura de la izquierda. Allende está en febrero del año 59 en Cuba y allí conoce, o ya sabe, del triunfo de la revolución de Fidel Castro y sus compañeros unas semanas antes. Fue el hecho que cambia la historia de América Latina en el siglo XX y Allende viaja a La Habana en febrero del año 59. Conoce a Ernesto Guevara, conoce a Fidel Castro, conoce a Raúl y a partir de entonces se convierte como líder de la izquierda chilena y senador en un gran defensor de la revolución en Cuba. Él decía que si hubiera sido cubano hubiera luchado con Fidel y sus compañeros, pero en Chile la Sierra Maestra, el lugar de la batalla, eran las urnas, porque la izquierda tenía la posibilidad de luchar democráticamente porque su proyecto fuera el vencedor. Un año después, quien llega a La Habana, en abril del año 60, es Víctor Jara. Llega con la compañía de la Universidad de Chile, porque van a representar en varios países, también en Cuba, una obra, la primera que dirigió, parecida a La Felicidad. Se estrena en Cuba y esa noche les dicen que Fidel Castro va a ir a hablar con esta compañía de teatro chileno, pero al final quien llega en lugar de Fidel Castro es un guerrillero argentino que se presenta como Ernesto Guevara, que conversa con estos actores y actrices chilenos y que escucha cantar a Víctor Jara. Fue una de las primeras veces seguramente que Víctor escuchó que la canción podía ser también un arma de lucha revolucionaria. Bueno, Víctor en esos primeros años 60 es el director de algunas de las obras más importantes del teatro chileno en su historia. Parecido a La Felicidad la estrenan como alumnos, pero después, en el año 62, representan una obra muy bonita que se llama Ánimas del Día Claro, y después, en el año 65, La Memorienta, una de las obras con más éxito del teatro chileno de la época. Víctor Jara fue reconocido por la prensa especializada en el año 65 como el mejor director de teatro de Chile aquel año, ¿no? Pero él empieza a partir del aquel año 65 también, a cantar solo, como solista, con su guitarra, en un lugar legendario como es la Peña de los Parra. Ángel e Isabel Parra, los hijos de Violeta, han vuelto de París y en abril del 65 crean una casona en el centro de Santiago, un lugar
donde la gente iba, gente como nosotros, se sentaba en mesitas muy modestas, tomaban una copa de vino, se comían una empanada y escuchaban cantar nada más y nada menos que Ángel Parra, Isabel Parra, Patricio Mas, Víctor Jara, Paco Ibáñez cuando fue, Raymond cuando fue, Silvio Rodríguez en el año 72, Pablo Milanés, un lugar donde cabían con mucho 200 personas, un lugar que además se replica en todo Chile, se replica en Valparaíso, se replica en las universidades y surgen como secas o callampas en Chile, las peñas folclóricas que son donde nace ese movimiento maravilloso de la nueva canción chilena que tiene Víctor Jara, uno de sus representantes. Víctor va a Montevideo de nuevo con esa compañía de teatro en diciembre del año 64 y representan allí en el Teatro del Galpón de Montevideo la obra Ánimas de Día Claro, y esa noche asisten a la obra Allende y su esposa Hortensia Bussi, que están en Montevideo para una reunión de la izquierda latinoamericana. Allende era ya en los años 60 uno de los líderes de la izquierda en América Latina. Él ese año 64 había perdido la elección, a pesar de sacar el 39% de los votos, frente al candidato de la democracia cristiana, Eduardo Frei, que había tenido el apoyo de la derecha, que había retirado el apoyo a su candidato, y también el apoyo de los dólares de la CIA y de una financiación millonaria de Europa Occidental para levantar una campaña feroz propia de la Guerra Fría anticomunista, diciendo que si Allende ganaba, iban a mandar a los niños chilenos a Cuba o a la Unión Soviética, iban a llegar tanques soviéticos, etc. Bueno, eso que hoy nos resulta hasta gracioso, ¿no? En la época, funcionó. Una campaña masiva, que explico en el libro cuántos miles de anuncios en prensa, programas de radio, discursos incluso de la hermana de Fidel Castro y de Raúl Castro, Juanita Castro, que era agente de la FIA desde el año 63, según ella reconoce. Bueno, toda una campaña que hace que Allende pierda por tercera vez y que además abre en la izquierda chilena un proceso de reflexión crítica sobre las posibilidades efectivas de llegar al poder por la vía pacífica. De hecho, en el Partido Socialista hay una crítica casi diría feroz a la campaña de Allende del año 64. El Partido Socialista era un partido muy heterogéneo ideológicamente, donde había un alma izquierdista muy potente desde su creación. Habían participado en la creación corrientes anarquistas y corrientes trotskistas muy importantes que hacen que el Partido Socialista en determinados momentos, como el año 67, plantee que la única vía para la izquierda en Chile es la lucha armada revolucionaria. Todo ese tipo de declaraciones no tuvo ninguna repercusión práctica en la acción de la izquierda chilena, pero esa alma izquierdista está latente y aflorará aún más durante el gobierno de Allende. También se creó un partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, muy influido por la Revolución Cubana, que no tendrá importancia hasta el año 72, pero que después sí que tuvo una cierta importancia en Chile. Allende persiste, dice que hay que persistir en ese camino y hay que ampliar la base política de la coalición de izquierdas, y eso se ampliará en el año 70, cuando se crea la Unidad Popular, al Partido Radical, el Partido de Centro, con una gran tradición en Chile, y también a los sectores cristianos que se van desgajando de la democracia cristiana y que crean, por ejemplo, un partido de Mano Mapu el año 69, y que participa en la Unidad Popular. La Unidad Popular fue la primera expresión en la historia en la que sectores cristianos y sectores de esa afiliación política participan junto con la izquierda marxista. Allí nacerá en el Chile de Allende, en el Chile de la Unidad Popular, el movimiento Cristianos por Socialismo, que llega a España en el año 73-74, con personas de referencia como Alfonso Carlos Comín, por ejemplo, en Cataluña. Allende persiste en esa opción de que es posible, se crea la Unidad Popular en el año 69 y le eligen finalmente el candidato presidencial el año 70. En la más corta de sus campañas, solo duró 6 meses, Allende gana las elecciones aquel 4 de septiembre del año 70, para sorpresa incluso de muchos de los más cercanos al propio Salvador Allende, que habían perdido 3 veces, y la verdad que fue para algunos una sorpresa que ganan las elecciones. Las mayores de las encuestas decían que ganaba la derecha, pero gana Allende un viernes 4 de septiembre del año 70. Por supuesto, Santiago, como ya había pasado el año 64, estaba lleno de periodistas extranjeros. Se tuvo que convocar una rueda de prensa al día siguiente, sábado por la tarde, para atender las preguntas sobre, claro, algo que era inédito. Es decir, la primera vez, como sabemos, un candidato marxista con un programa revolucionario, que hablaba del socialismo, ganaba unas elecciones
pluripartidista, ¿no? Y se abría un horizonte muy interesante para la izquierda de Chile y para las izquierdas de fuera de Chile. Allende, como sabéis también, había ganado las elecciones con el 36% de los votos, es decir, según la Constitución chilena de la época, correspondía al Congreso Nacional elegir entre los dos candidatos más votados, Allende y el de la derecha, Alessandri, al nuevo presidente de la República. No había segunda vuelta y hay un proceso ahí muy interesante de 50 días hasta la votación en el Congreso Nacional, que fue el 24 de octubre, donde todos los elementos que estarán presentes 3 años después del golpe de Estado ya están presentes en esas semanas. La agresión de Estados Unidos, las maniobras de la derecha que desconoce la legitimidad de Allende para ser presidente de Chile, la connivencia de sectores de la comunidad cristiana con esas maniobras de la derecha y los llamamientos más o menos velados a las Fuerzas Armadas a que interrumpieran el proceso constitucional. Esas maniobras fracasan porque al frente del ejército hay un general democrático, René Snyder, que fue asesinado por un grupo de extrema derecha con armas de la CIA y órdenes de la CIA. Esto está aprobado por los papeles clasificados, es suframentado y muere el 25 de octubre. Y también porque la democracia cristiana en aquel momento está dirigida por su sector más progresista, por el senador Benjamín Prado, que reconoce la victoria de Allende y que se aviene a negociar con Allende el acuerdo político que hará que el 24 de octubre en el Congreso Nacional la democracia cristiana vote por Salvador Allende como presidente de la República y Allende inicia su mandato presidencial el 3 de noviembre. Bueno, son 3 años, 1000 días, 1044 días, donde por una parte la Unidad Popular despliega grandes transformaciones, la nacionalización de las grandes minas de cobre, la reforma agraria, la política internacional, la política cultural con expresiones como la editorial Quimantú, el medio ultraderecha, la participación de los trabajadores y del pueblo en las grandes decisiones y en el proceso económico y social, y también una oposición creciente y cada vez más organizada dentro y fuera de Chile. Fuera de Chile, como sabemos, Estados Unidos, Nixon y Kissinger, también la dictadura militar brasileña a menor escala, y dentro de Chile, por una parte la derecha, y después la democracia cristiana que siga sumando a ese frente político contra la Unidad Popular. Hay grandes preguntas que siempre están ahí, ¿no? Es decir, uno piensa la viabilidad histórica de la vía chilena al socialismo. ¿Era posible? ¿Era viable? Yo creo que visto de hoy era difícil. Cuando uno ve lo que sabemos por papeles desclasificados, cómo desde el primer momento Nixon y Kissinger ordenan acabar con la experiencia chilena y el empeño que ponen. Después también el contexto de la época, Chile, la ubicación geográfica rodeada de dictaduras militares. Bolivia desde el año 71, Argentina, Brasil, Paraguay, solo queda Uruguay en el cono sur y hay un golpe de Estado en junio del año 73. Chile además con una política que no quería tener una relación con la Unión Soviética y los países socialistas como la que tenía Cuba, y tampoco los soviéticos estaban dispuestos a dar a Chile una asistencia como lo que daban a Cuba en la época. Y después las dificultades internas, una coalición de izquierdas en minoría en el Congreso Nacional que requería el apoyo de la democracia cristiana para sacar adelante cualquier proyecto de ley. Y a pesar de que Chile era un país muy presidencialista, y lo sigue siendo, durante el primer año el gobierno de la Unidad Popular, con diferentes herramientas jurídicas, logra poner en marcha ese programa y hacer grandes transformaciones, pero llega un momento, a partir del año 72, en que es muy difícil seguir avanzando. Allende el presidente busca un acuerdo con la democracia cristiana en determinados momentos para que el cauce hacia el socialismo. La democracia cristiana planteaba que buscaban un socialismo comunitario, buscaban un socialismo, decían, diferente al socialismo marxista, que ellos calificaban de estatista, de la Unidad Popular, pero hablaban de socialismo. Y habían tenido en el año 70 un programa político avanzado. Pero, sin embargo, se alían con la derecha y cuando este partido cae en manos del sector más conservador, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, bueno, pues las posibilidades de acuerdo son mínimas. En el año 72 hay unas semanas de negociación donde el acuerdo parece posible, pero al final fracasa, y cuando en el año 73 Allende llama a Patricio Aylwin a la moneda, bueno, el diálogo acaba muy pronto porque Aylwin no está dispuesto a llegar a un acuerdo con el presidente Allende. Son momentos muy difíciles, en las elecciones estuvo el paro de los camioneros, como recordamos, de octubre de 72, en las elecciones parlamentarias legislativas de marzo del 73, el empate que había
izquierda, gobierno y presidencia de la República, oposición, Congreso Nacional se mantiene, porque aunque la Unidad Popular gana diputados y senadores, obtiene el 44% de los votos y la oposición el 55%. Por tanto, está ese empate en las instituciones. Viene el golpe de Estado fracasado el 29 de junio. Chile en una situación económica y social muy difícil, muy polarizada por esa estrategia del gobierno de Estados Unidos y también de la derecha y de la democracia cristiana de pensar la cuerda, de preparar las condiciones para el golpe de Estado. Y el 22 de agosto del año 73, la Cámara de Diputados de Chile aprobó una declaración redactada por la democracia cristiana, que es el llamamiento abierto al golpe de Estado. Esa declaración dice que el gobierno del presidente Allende ha vulnerado gravemente la Constitución y la legalidad chilena y que se prepara para instalar una dictadura de corte marxista en Chile. Bueno, el 11 de septiembre, como sabemos, será ese golpe de Estado militar, que tuvo también unos responsables civiles, y que es un golpe de Estado que triunfa en muy pocas horas, como sabemos, porque participan sobre todo el jefe de ejército, Augusto Pinochet, designado por el presidente Allende el 23 de agosto anterior, un oficial que había tenido un comportamiento impecable hasta ese 23 de agosto. Había sido jefe de la Guardia en Santiago en el año 61, había sido jefe de Estado Mayor General del Ejército del año 72, el número 2 del ejército, y Allende no tenía motivos para no nombrarle comandante jefe de ejército cuando el general Carlos Prats dimite, general que será asesinado por la dictadura Pinochet un año después en Buenos Aires. Pinochet calculó hasta el último momento si Allende convenía. Lo hizo con razón de cálculo personal. Él llevaba 40 años en el ejército, desde que ingresara en el año 33 en la escuela militar para formarse como oficial, y calculó sobre todo si Allende convenía personalmente en plantear el golpe de Estado. Hacía semanas que los conspiradores en el ejército le habían planteado que si no quería ganar el golpe, que se echara a un lado. Él tenía claro que no iba a enfrentarse al golpe de Estado, que no iba a ser el general Vicente de la República Española, pero dudó porque tenía detrás de sí una larga carrera militar, le había costado mucho llegar a ser general y comandante en jefe. Y finalmente, a solo 36 horas del golpe de Estado, y después de que el presidente Allende le informara que el día 11 iba a llamar a plebiscito, él decide unirse a la traición. Los generales golpistas, las redes civiles que daban apoyo al golpe, se preparaban para la hipótesis de una guerra civil. Ellos tenían, la izquierda y la derecha en Chile, en su cabeza lo que había pasado en España en el año 36. Para esa generación de militares chilenos, la guerra de España era un objeto de estudio, y para la izquierda era el recuerdo que habían llevado los republicanos españoles de la guerra de España. Se preparaban para una guerra civil, habían llegado a acuerdos con la dictadura brasileña, sondeaban a la embajada norteamericana qué pasaría si en Chile había una guerra civil, apoyarían a los sublevados. Y el presidente Allende y la izquierda se preparaban para evitar una guerra civil. Allende iba a llamar a plebiscito esa mañana del 11 de septiembre, en un acto que iba a celebrarse en la Universidad Técnica del Estado, uno de los bastiones de la izquierda en Chile, y en ese acto de la Universidad Técnica del Estado iba a cantar Víctor Jara, que había tenido una carrera musical de varios años, había grabado discos desde el año 66 en solitario. A partir del año 69, Víctor había tenido en su creación musical un compromiso político muy claro. Ese año 69 graba su disco Pon tus manos abiertas, después Canto Libre del año 70, El derecho de vivir en paz, su homenaje al pueblo de Vietnam el año 71, La población, uno de los discos más bonitos de Víctor, ese canto a las familias sin casa que luchaban por tener un lugar donde levantar una vivienda digna para sus familias. Y el año 73 Víctor había dado un giro intimista en su creación musical. Como decía, Chile estaba en una situación muy difícil, y Víctor graba, por ejemplo, aquel año, toma 6 estrofas de Miguel Hernández, de su Viento del Pueblo, y graba una canción llamada así, Viento del Pueblo. O al volver de Perú en agosto del año 73, graba su canción Manifiesto, una canción que por suerte se alcanzó a salvar. Después del golpe de Estado, un periodista sueco, Jan Sandqvist, salva las copias máster de las últimas canciones de Víctor, y por eso Johan Jara pudo publicar en Londres en el año 74 ese disco Manifiesto con esa canción tan impresionante de Víctor, premonitoria sobre la suerte suya y de su país a partir del 11 de septiembre. Esa mañana, del 11 de septiembre, el presidente Allende conoce en su residencia, en Tomás Moro, la calle Tomás Moro,
que ha empezado el golpe de Estado en Valparaíso por la Armada, va al Palacio de la Moneda y se dirige al país en sus discursos tan impresionantes por radio que todos recordamos, ¿verdad? Y después del bombardeo de la Moneda pone fin a su vida, después de pedir a sus compañeros que se entreguen, porque no está dispuesto a entregarse a los golpistas, y además decide convertir su muerte en un legado ético y político para el pueblo chileno, ¿no? que acompaña durante 50 años al pueblo de Chile, en las últimas palabras del presidente Allende, de las grandes avenidas. Por su parte, Víctor conoce también y escucha al presidente Allende por radio esta mañana y decide, como el presidente ha dicho, ha llamado tempranamente a los trabajadores a ir a sus puestos de trabajo. Él esa mañana va a la Universidad Técnica del Estado, donde estaba contratado por la División Cultural y donde tenía que cantar aquella mañana también con Isabel Pardo, la hija de Violeta. Se despide de su familia a las 10:30 de la mañana y va en un coche a la otra punta de la ciudad. La Universidad Técnica es un campus cerrado. Allí llega y está con sus compañeros y el campus es acordonado por el ejército. A primeras horas de la tarde hay toque de queda, no pueden salir y les dicen que se queden allí esa noche, cerca de 1000 personas, estudiantes, profesores, empleados, y que al día siguiente lo van a trasladar en autobús a varios puntos de la ciudad. El toque de queda iba hasta el 13 de septiembre. Pero el 12 de septiembre, al amanecer, el ejército bombardea la universidad. Con cañones, cañonea la universidad, la asaltan, destruyen los laboratorios, las bibliotecas y detienen a centenares de personas que son trasladadas a un recinto polideportivo, el Estadio Chile, a 1,5 km, hoy llamado Estadio Víctor Jara, donde son enterradas miles de personas desde el 12 de septiembre. Allí Víctor, a su llegada, es reconocido por un oficial del ejército, separado de sus compañeros, torturado, vejado y humillado durante casi 24 horas. El 13 de septiembre se puede reunir con sus compañeros en mal estado físico y el 15 de septiembre, cuando van a ser trasladados al Estadio Nacional, al campo de fútbol, Víctor es separado de nuevo por los militares, alcanza a entregar a sus compañeros aquel poema que recientemente ha sido musicalizado con inteligencia artificial, está por internet dando vueltas, Estadio Chile, un testimonio muy impresionante, el último aliento creador de Víctor, y él es separado con su compañero Litre Quiroga y un médico de Allende, David Barturín, que finalmente sí es llevado al Estadio Nacional, pero Litre Quiroga y Víctor Jara son acribillados en un vestuario del Estadio Chile y sus cuerpos aparecen al día siguiente 12 kilómetros al sur del Estadio Víctor Jara, del Estadio Chile, y llevados al Servicio Médico Legal, donde son reconocidos, el cuerpo de Víctor es reconocido por un funcionario de 21 años, Héctor Herrera, que el 18 de septiembre avisa a Joan Jara y dice que Víctor ha aparecido muerto en el Servicio Médico Legal. Joan Jara llega allí y hace los trámites para dar sepultura a Víctor, y gracias a ese muchacho de la época, Héctor Herrera, que vivió en Francia, pues Víctor no desaparece, porque muchos de esos cuerpos fueron sepultados clandestinamente en fosas del Cementerio General u otros lugares. Joan y sus hijas partieron al exilio el 15 de octubre. La esposa del presidente Allende y su familia habían partido al exilio a México justo un mes antes, y por lo tanto, Hortensia Bussi como Joan Jara recorrieron el mundo durante años denunciando el horror de la dictadura de Pinochet. 50 años después, los valores que dieron sentido, las causas políticas que dieron sentido a la vida de Allende, a esa larga trayectoria política, tienen vigencia. Si no, no estaríamos aquí reunidos y no de tantos actos. Y el recuerdo de Víctor Jara, yo creo que prevalece hoy sobre todo su condición de creador de unas canciones universales que nos hablan de los sentimientos más nobles de los seres humanos y que hacen que sea una persona recordada en todo el mundo. Por encima del horror de su muerte. Se contaron muchas mentiras, en la biografía explico el origen de la leyenda macabra sobre su asesinato, es todo falso, todo lo que tantas veces hemos escuchado, explico ahí con mucho detalle el origen de esa leyenda y cómo se propaga por el mundo. Siempre su compañera Joan Jara contó la verdad, de una verdad absolutamente impresionante, con un rigor, desde que lo hicieron las primeras entrevistas tras el asesinato de Víctor hasta las últimas que concedió. Por ejemplo, en la revista española Triunfo, una revista mítica para las personas de izquierda de la transición en España, se publicó una entrevista de Joan Jara, la podéis encontrar, Triunfo está digitalizado en internet. Podéis ver la entrevista septiembre del año 74, cuando un año después Joan Jara cuenta, como contó tantas veces, cómo encontró a Víctor, las circunstancias de su asesinato, etc.
Por tanto, bueno, recientemente ha habido, como sabéis, ya justicia para el caso de Víctor. Sus asesinos ya están en prisión, por fin, después de 50 años. En Chile dicen que es mucho tiempo, pero cuando uno lo mira desde España, dicen que qué suerte que los represores sean juzgados y condenados, y que se estudian procesos judiciales como el de Víctor Jara y tantos otros, que para los historiadores son una fuente histórica impresionante. Así que muchas gracias. Si queréis hacer un pequeño coloquio, porque cerráis a las 8:30, ¿no? Si queréis hacer hasta las 8:20 para que ya empecemos, alguien que haya alguna pregunta o alguna intervención, adelante. Quería preguntarte si alguna vez Víctor vino a cantar a Madrid. No, nunca vino a España. Es que has hablado de las peñas y sí sabrás que en Madrid estaba la peña 3 y la peña 4, cuando yo era jovencita. Y allí veíamos a Olga Manzano en la Verticona, a los Placadún, bueno, a muchos de la época aquella. Y ahora me surgió la duda, digo, yo nunca oí que viniera, porque no sabía, porque la verdad es que el tema de Chile se vivió. Llegó a Francia, llegó a París varias veces, Londres, Holanda, los países del este, Ya. Italia no, pero a España nunca. Para la música estuvo muy Pero ya esto de voces, sí. Gracias. Raúl. Sí, creo que a lo mejor en el libro viene, hay varias cosas que me faltan, ¿no? Como es los Chicago Boys, la doctrina del shock, y claro, que es, pero entendiendo eso, que es el intento del golpe de Estado, y por qué hubo esa represión luego, y cómo actualmente la doctrina del shock se ha cogido como la Carta de Madrid, más que llaman, ¿no? Sí, o sea, el tema es que si hablo de eso, No tengo tiempo. Bueno, es un tema muy interesante. Hay un documental que está en YouTube, muy bueno, los Chicago Boys. Bueno, recomiendo que lo veáis, porque es una descripción descarnada de cómo se formaron sus economistas y de cómo aplicaron el plan de shock neoliberal en el Chile de Pinochet a partir de abril del año 75. Es absolutamente descarnado. El librito de André Gudefranc. Sí. El otro firma, ¿no? Bueno, yo tengo una biografía también de Pinochet, 800 páginas. Ahí ya me remito para el tema, ¿no? Está en la biblioteca y eso, ¿no? Y ahí explico con pelos y señales cómo se implementa ese programa neoliberal. Está también, si alguien lo quiere, el libro de René Klein, y el segundo capítulo, si no recuerdo mal, porque hace muchos años, explica cómo se aplica la doctrina del shock. Primero explica qué es la doctrina del shock en psicología y cómo se aplica a sociedades. Primero en Chile y luego ya en todos los países del bloque del este donde van cayendo. Si alguien lo quiere leer, en referencia a lo que decía Raúl, pues yo creo que está en casi Que tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. está en casi todas las bibliotecas públicas porque es bastante conocido. Pinochet es de descendencia francesa, ¿no? Sí. Qué orgullo, ¿verdad? Sí. Para francesas que somos. Así es. Uno de los militares que fue juzgado se suicidó, ¿no? A los 87 años. Sí, ahora de los condenados por el asesinato de Víctor Jara, sí. Cobarde. Bueno, Mario, has hablado que sí, que evidentemente la revolución, llamar movimiento, no sé la palabra exacta socialista en Chile, tenía muchas influencias y muchos conocimientos de los revolucionarios españoles de la República que acabaron allí, con la influencia y tal, pero evidentemente son periodos diferentes políticos y ya empezaban los medios de comunicación y tal. Pero realmente, ¿tú qué ves paralelismos entre lo que ocurrió en España a nivel revolucionario o a nivel republicano? No hablemos de a lo mejor revolución, sino esos movimientos un poco sociales que ocurrieron en España y en Chile. ¿Qué diferencia podía haber? Porque siempre intentamos comparar los dos elementos y yo por lo poco que he visto, documentales que he visto, creo que hay muchas distancias, sobre todo en las épocas, evidentemente. claro, es difícil comparar, ¿no? Yo creo que Pero se tiende a comparar las Yo dos. creo que son dos oportunidades truncadas. Es decir, la República de España fue una opción de modernización cultural, política y social de España. Era un programa progresista, reformista. En la República de España hay etapas. Hay una primera etapa reformista de los gobiernos republicanos y socialistas, después viene el periodo de la derecha y después viene el periodo popular, ¿no? Y después el golpe de Estado y la guerra civil. Son periodos diferentes, pero hay la Segunda República en su origen es una aspiración de convertir a España en una democracia moderna, la primera etapa democrática de
historia de España, truncada por un golpe de Estado, pero hay una división de las Fuerzas Armadas y se entrega armas a las organizaciones obreras y con el apoyo de las potencias fascistas, eso se convierte en una guerra civil, ¿no? En el caso de Chile, es una propuesta socialista, revolucionaria. Había en Chile 4 décadas, en la que cuando van Allende, casi 4 décadas ya de desarrollo democrático, con la excepción de la persecución del Partido Comunista, 40 años con solo 2 golpes de Estado que acabaron en horas frustrados y un desarrollo democrático progresivo de la sociedad chilena. Y Allende gana con una propuesta socialista revolucionaria, es dejar atrás el capitalismo y crear un Estado y una sociedad y una economía socialista, ¿no? Todo desde la democracia, es decir, había una propuesta de constitución en base a este proyecto que se iba a discutir y se votaría democráticamente y se iba a mantener el pluripartidismo, la libertad de prensa y las libertades democráticas como las conocemos. Pero el golpe de Estado de Pinochet es lo mismo. Para mí es la construcción de una posibilidad democrática para un país y todavía hoy, 50 años después, Chile no se recupera y todavía hoy en España, 80 años después, perdimos cosas que no hemos recuperado, como el Estado laico, por ejemplo. La separación La memoria, ¿no? Y la memoria. Eso, por supuesto, pero hay cosas que tiene la República que no tenemos hoy y vivimos en una democracia. Lo que tenemos como un rey. O que tenemos. Sí, sí. Bueno, pero eso son herencias de También tiempo, la yo creo. elección de la jefatura del Estado. ¿Será por eso, entre otras cosas, que le han dado el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger? Bueno, eso vino por la guerra de Vietnam, ¿no? Curiosamente se lo dieron en octubre del 73, a las 4 semanas del golpe de Estado en Chile. Sí, no, pero mira, es interesante porque este señor acaba de cumplir 100 años este año y ha publicado un libro, Liderazgo, donde dedica un capítulo a Nixon y no habla ni menciona ni a Chile ni a Salvador Allende. Muy significativo, porque bueno, eso no lo podrá alabar nunca, ¿no? Cuando sale de Se lo Kissinger. llevará a la tumba con él. Y una pregunta que quería hacerte sobre si has indagado también sobre la labor que hizo Salvador Allende como miembro de la francmasonería liberal, y era para decirte que por supuesto no está tan demonizada en América como aquí, pero está en España todavía es tabú. Yo quería saber si has hablado eso con su papel con la francmasonería liberal y demás, tuvo que ver más, vino dada por su propio desarrollo intelectual y compromiso social por sí mismo, o con la influencia de los republicanos que fueron para allá. Bueno, te lo agradezco porque así hablo de una cosa que no había mencionado, ¿no? Para Allende, una persona muy importante, a la que no conoció, fue su abuelo, Ramón Allende Padín, que fue una persona muy destacada en el Chile del siglo XIX, fue diputado, senador, médico, jefe, serenísimo, gran maestro de la Gran Logia de Chile, o sea, jefe de la masonería chilena. Y Allende, entonces, se incorpora a la masonería y es lo que hablo en el libro. Él tiene una larga trayectoria como masón y yo digo que hay un libro sobre Allende que se llama Allende Masón y me remito a él, porque claro, hablaré mucho de la biografía. Pero sí que cuento el ingreso a la masonería porque es muy interesante, porque hay documentos que se conocen, se conservan. Él ingresa a la masonería en una logia en Valparaíso, una logia de progreso número 4, como existe, y hay papeles, hay documentos de la entrada de Allende a la masonería. Y ahí se citan una serie de informaciones sobre Allende que solo conocemos gracias a esos papeles de la masonería, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Él entra en la masonería de la mano de la familia Grove. Está casado con, su hermana Inés está casada con un señor de apellido Grove, que es una familia políticamente de la masonería muy destacada. De hecho, Allende, cuando lo entierran el 12 de septiembre de 73, lo entierran en el panteón de la familia Grove, una toma anónima en el cementerio de Villa del Mar. Y él entendía la masonería como los valores de la Revolución Francesa, ¿no? La fraternidad, la igualdad, el respeto a personas de otras ideologías, y siempre se sintió orgulloso y defendió su condición de masón. ¿Alguien más quiere hablar? O damos por cerrar la conferencia o la charla. Pues nada, gracias a todas que habéis venido y a Mario por sacar un hueco, que hasta hace unas semanas teníamos en Chile dando conferencias y esta semana tiene varios cosas en Madrid también. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad.